Este pase y este gol, así, en un cuadrito. En un cuadrito los pongo. Tremendo. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Sudamericana, por supuesto, y Copa Libertadores, claro que sí. En un ratito nada más vamos a tener el partido que cierra esta semana de Copa Libertadores y que también cierra esta semana de Copa Sudamericana, ¿por qué no? Porque tenemos a Olimpia y Fluminense, pero en estos momentos nos encontramos con el análisis del partido entre Liga de Quito, equipo ecuatoriano, y por otra parte Sao Paulo. Saben que también hubo otro partido sudamericana que terminó 3-1 en favor de Fortaleza contra América Minas Gerais, América Mineiro para los que lo conocen. Y bueno, Liga de Quito en este caso le gana 2-1, un partidazo a Sao Paulo. Para mí se quedó corto con el resultado y veremos si la semana que viene tengo razón o no. Ahora mismo les digo por cómo se dio el partido, por cómo se dieron las cosas y también por la falta de efectividad que tuvo en parte Liga de Quito. Creo yo que se quedó corto con el resultado. Dicho esto, la semana que viene puede pasar cualquier cosa, pero siento hoy en día que a pesar del 2-1, un poco el hincha de Liga, el hincha que estuvo hoy en la cancha o el hincha que mismo lo vio desde la casa, debe estar pensando, che, me parece que le podríamos haber metido 1 o 2 goles más. Y yo creo que es verdad. Pero bueno, la Copa Libertadores se define por detalles mínimos, entonces la semana que viene tendrá que hacer un buen partido, inteligencia ante todo, bien parado y bueno, y esperar a ver qué te propone Sao Paulo. Dicho esto, vamos a analizar juntos el partido, si les parece, de lo que fue Liga contra Sao Paulo. Primero que nada, quiero mandar mis felicitaciones para los hinchas de Liga que llenaron el estadio. No sé si estaba al 100% porque la verdad algunos lugares se veían vacíos, pero la verdad es que se vio el empuje de la hinchada, se vio el empuje de los hinchas y eso es algo a tener en cuenta, ¿no? Así que le voy a dar play, como no, al resumen del partido. Como siempre, Mundo Futbolero haciendo los resúmenes de los partidos de Copa. Y acá ya vemos un Sao Paulo posicionado de manera ofensiva y con una sola cosa, una sola cuestión que iba a tener durante todo el partido: manejar la pelota. Pero ¿qué pasa? Cuando vos manejás la pelota y no sabés qué hacer con la pelota, te puede llegar a pasar factura, te puede llegar a jugar una mala pasada el tener la pelota. Y le pasó ayer a Racing, por ejemplo, tener la pelota por momentos, y también le pasó hoy a Sao Paulo, y Liga no boludeaba con la pelota. Minuto 1:57, fíjense un gol de vestuario, cómo pega, Dios mío. Golazo de Johan Julio, es un auténtico golazo. Qué partidazo se jugó este muchacho. Este señor y Renato Ibarra para mí fueron las dos figuras del partido. Me quedo con Johan Julio porque creo que fue el más vertical, el que más peligro ocasionó y también el que se las rebuscó ante toda la defensa de Sao Paulo. El gol es un golazo por todos los detalles técnicos que estamos viendo. Cómo encara, cómo se perfila para su pierna derecha y cuando se le va larga, la puntea por arriba del arquero. Yo creo que también hay un poco de responsabilidad acá del arquero, que se queda tomándose la siestita, durmiéndose la siestita, mejor dicho, abajo de los 3 palos, pero le doy todos los chiches, le doy todos los elogios, se los lleva este señor, Johan Julio. Todos los elogios se los lleva él por la definición, por lo que fue, nada, en fin, es un auténtico golazo y para mí fue una de las figuras del partido, junto a Renato Ibarra también. Otro de los que para mí pasó inadvertido, pero jugó muy bien, fue Mauricio Martínez. Caramelo también estuvo bien parado en ese doble 5, 76 minutos jugó Caramelo. Pero bueno, están viendo que Sao Paulo está bien, tuvo la pelota, pero el que generaba el peligro era Liga. El primer tiempo fue todo de Liga. Fue todo de Liga. Y están viendo, de hecho, miren, acá encima casi un gol en contra en este caso. Muy mal la defensa de Sao Paulo. El que estuvo, sí, quizás más fino fue Arboleda, pero la verdad es que tampoco es que haya hecho un excelente partido. Por parte de Sao Paulo ya vamos a estar hablando, pero me parece que se merece los elogios Liga en este primer tiempo en el que bombardeó a pelotazos. Sao Paulo están viendo otra gran jugada de peligro. Bueno, en este caso creo que hubiesen cobrado mano desde el VAR, pero bueno, el bombazo estuvo, la tajada del arquero también estuvo, y lo cierto que también estuvo fue el segundo gol que vamos a estar viendo de Renato Ibarra también. Bueno, acá un bombazo de Pablo Guerrero, del depredador, que está en el área siempre ahí, siempre. No lo puedes dejar nunca solo porque te hace este tipo de cosas. Y seguía desperdiciando oportunidades, creo yo. Para este momento Liga, un 2-0 podría estar justo para mí. Mira, y es más, Subeldía lo sabía. Mire, minuto 20 Subeldía se maldice porque no lo podía creer. Y en parte
tiene razón. O sea, tiene razón porque vos sos Liga de Quito y estás bombardeando a pelotazos a un equipo como Sao Paulo, que tiene mística, que tiene experiencia copera, que sabés que no lo podés perdonar. Y Liga lo que hizo hoy fue perdonar. Entonces, para mí el 2-1 es un resultado corto, pero de todas maneras sigue siendo positivo, porque le ganaste a un equipo como Sao Paulo. Este pase y este gol, así, en un cuadrito. En un cuadrito los pongo. Tremendo. El pase primero en habilitación de Johan Julio para redondear un excelente partido después del gol que metió, después del golazo que metió, mejor dicho, y de volver loca la defensa porque Johan Julio se posicionó por la izquierda, los pasó por arriba, se posicionó por el medio, los pasó por arriba, se posicionó por la derecha, los pasó por arriba también. Y después la definición de Ibarra más o menos como lo que hizo Johan. Pase por arriba de pinchadita al arquero, el arquero se tira nuevamente, que para mí hay responsabilidad nuevamente del arquero que sale a achicar mal. Para mí el arquero cuando sale a achicar tiene que salir a achicarte con todo el cuerpo y ahí si se dan cuenta el arquero se inclina nada más, pero de todas maneras lo vuelvo a repetir, me quedo con el pase y me quedo con la definición que fue muy buena también, y nada, y el 2-0 para Liga que hasta este momento, como les digo, ¿merecía ir 2-0? Sí, pero con el pasar de los minutos se van a ir dando cuenta que merecía ir más que 2-0. Para mí el primer tiempo, si se iba 3-0 Liga arriba, era un resultado justo, porque Sao Paulo ni apareció. En el primer tiempo ni apareció ni tocó la pelota, y en el segundo tiempo recién apareció en el minuto 80. O sea, yo creo que, lo vuelvo a repetir, es un resultado que se queda bastante corto. Miren lo que hace acá otra vez, por la banda izquierda en este caso, creo que era Johan también. Tremendo, tremendo. Los volvió locos por la banda izquierda, por la banda derecha, por el medio, por todos lados hizo lo que quiso, y bueno, en este caso el pelotazo que queda en las manos del arquero. Nuevamente probando de afuera del área acá, 34 minutos, el depredador Pablo Guerrero. Y ya esto es en el segundo tiempo, con la entrada de Luciano cambió la cara de Sao Paulo, cambió la cara de Sao Paulo en el minuto 63, creo que entra Luciano más o menos, le cambia mucho la cara y en el minuto 80 le pone un pase a Lucas Moura para que marque el 2-1. Y a esto me refiero cuando les digo que se quedó corto el resultado. Cuando ibas 2-0 es el peor resultado de todos en el mundo del fútbol, el 2-0. Te seguiste comiendo goles, como en este caso, seguiste desaprovechando oportunidades y estaba claro que en algún momento te iban a meter un gol. ¿Por qué? Porque vos enfrente, está bien, quizás no tenías al mejor equipo, pero tenés un equipo con jerarquía. Y los equipos con jerarquía, cuando quizás no están jugando bien, de repente aparecen con alguna jugada que cambia el trámite del partido. Porque son así, porque son equipos con jugadores diferentes, con jugadores distintos. Y el pase es una oda al fútbol. El pase de Luciano es una oda al fútbol. Pase en habilitación cortito y después Lucas Moura, un jugador experimentado, un jugador de jerarquía, de nivel europeo, te hace esto, te pinta la cara. La definición también que es muy buena. Nada que hacer para la Boa Domínguez. Así que 2-1 para Liga. Yo creo que es un resultado injusto. De todas maneras, Sao Paulo vuelca su mística a la cancha, vuelca su experiencia y vuelca también lo que es tener un equipo con diferentes individualidades buenas, que en este caso no funcionaron de manera colectiva, pero merecieron ahí un golcito, aunque sea con lo que les digo que es la fuerza individual de cada futbolista. Así que resultado injusto por un lado, como les digo, resultado corto por otra parte también, como les digo. Y creo yo que esto se va a definir por detalles mínimos. Por detalles mínimos. El partido de hoy fue una muestra, fue una demostración de lo que nos van a traer la semana que viene. Un partido complicadísimo que va a recibir en el Morumbi Sao Paulo. Así que veremos qué va a pasar. Para mí es una serie muy abierta, pero muy abierta, porque encima Sao Paulo ya viene con el antecedente de haberle ganado a un equipo como San Lorenzo, un equipo que casi que ni tiene goles en contra. Bueno, le termina ganando muy bien y lo termina dejando afuera. Así que es un partido muy complicado para Liga, pero no imposible. Así que veremos qué va a hacer Liga la semana que viene cuando le toque jugar la vuelta de estos cuartos de final de Copa Sudamericana. Así que los veo en un ratito nada más con el partido de Olimpia Fluminense. Como no se me suscriben, activan la campanita. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla y como no, nos veremos en el siguiente video. Ahora sí, chao, chao.